Feliz 2023. Y mi pregunta primera para usted en este año nuevo. ¿Quién quiere, levante la mano, el que quiera comenzar el año con nueva esperanza? ¿A quién no le gustaría comenzar el año con nueva esperanza? ¿A quién no le gustaría tener esperanzas renovadas para comenzar el año? Renovar el ánimo, por ejemplo, porque el ánimo tal vez ha estado medio bajo en cada uno de nosotros durante el fin de año. Comimos demasiado. Ahora quiero dormir. No comí demasiado, entonces quiero comer. No sé, renovar la alegría. Algunos de nosotros terminamos el año sin mucha alegría. Tal vez con malas noticias. Tal vez ha sido un año difícil para muchos de nosotros. Por ejemplo, para mi familia ha sido un año difícil. Y a mí me encantaría tener un poco de alegría, un poco de ánimo. A pesar de tanta dificultad, de tanto dolor, de tanta circunstancia. El año pasado ha sido difícil. Una guerra en el mundo, enfermedades, los precios de la gasolina, todo subió, la inflación, muerte, el término o tal vez las últimas consecuencias del COVID. Es difícil. Es difícil tener esperanza a veces para comenzar el año. Y por eso pregunté al principio a quién le gustaría comenzar el año con nueva esperanza. Y déjeme hablarle un poco de lo que la Biblia nos da acerca de esperanza, porque eso, para terminar nuestra serie de el lugar inmerecido que tenemos a la mesa, la esperanza es un aspecto importantísimo. Porque de acuerdo a lo que dice Pablo en la Biblia, nosotros tenemos que ser caracterizados por la esperanza. Una esperanza que no está muerta, una esperanza que está viva. Dice Pedro, no Pablo, en su primera carta. Esa esperanza tiene que ver con nacer de nuevo, con ser nuevas personas, con la renovación que Cristo hace. La venida del Mesías renueva todas las cosas. Es por eso que el invierno, después del invierno, viene la primavera. En el invierno todo cesa, todo muere, todo descansa, todo duerme. En la primavera todo nace nuevo. Las flores brotan y los frutos empiezan a salir. Yo espero que sea esa para usted la experiencia en este nuevo año. Y tal vez hoy, en el primer día del año, usted necesita escuchar acerca de esperanza, porque no ha tenido mucha en el año pasado, porque no ha tenido mucha en los años pasados. Pero ¿qué tal si el 2023 es para usted el año de la esperanza? Y déjeme leer de Primera de Pedro para ver ¿a dónde nos va a llevar el apóstol en cuanto a la esperanza que deberíamos tener todos nosotros? Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 13 en adelante. Y dice esto: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Y cuando dice por eso, es que antes nos ha dicho, el Señor quiere traer su salvación para ustedes. Él quiere que ustedes vivan como hijos de Él. Es en esa identidad de ser hijos de la cual hemos hablado en los sermones pasados. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Qué difícil a la hora de comer en los días de Navidad y todas las sobras que quedaron de Navidad. Es difícil tener dominio propio. Es difícil tener dominio propio al ir a la tienda para comprar las remesas de todo lo que quedó en las tiendas, las gangas y las ofertas que quedan. Dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, los malos deseos de los cuales hemos estado hablando también, el amoldarse al mundo. Cuando vivían en la ignorancia, esos eran sus deseos. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y santidad muchas veces significa para nosotros el cuadro perfecto de la persona que está completamente devota a Dios, sin pecado, inmaculado. Y sin pensar que santo significa más bien separados, hechos a un lado. Es escogidos para hacer algo, un papel específico. Eso es lo que quiere decir santidad. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan.
Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Son esos moldes que nos da el mundo y que nos dice que podemos vivir ahí. Son esas maneras de hacer las cosas, esas maneras de pensar, esos gritos en casa, esa manera de hacer trampa en el trabajo. Todos esos moldes las heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate, dice, no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Y pone ese contraste. Toda la vida absurda que heredamos antes, ahora fue pagada por un precio que no tiene valor en este mundo, que no tiene valor como nos dijeron que son las cosas que heredamos, que es un valor eterno por la sangre del Cordero. Ese Cordero es Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Esa es la esperanza de todo cristiano. En términos generales, esto es lo que nos está diciendo Pedro. Su esperanza es que Dios trajo a Jesús, lo hizo nacer como niño, lo glorificó y lo resucitó. Y ahora Él es el que reina en ustedes. Esa es la esperanza. Es una esperanza eterna, una esperanza divina. No es una esperanza en cosas materiales, en cosas que hemos heredado aquí en la tierra. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Este texto puede sonar muy espiritual, puede sonar un poco elevado en términos teológicos, si usted quiere decirlo de esa manera. Algunos de nosotros estamos todavía pensando, ¿y qué fue lo que leyó? ¿Qué es lo que dice este pasaje? De lo que quiero hablar es rescatar algunas de las cosas de las que nos está hablando Pedro en cuanto a la esperanza que debemos tener en Cristo, porque esa es una de las características que hacen a un cristiano ser cristiano, que hacen a un hijo de Dios ser hijo de Dios. Y eso es una característica inmerecida que nos hace venir a la mesa, acercarnos a la mesa de Dios. Varias cosas. Tome sus notas. Están en iglesianorcos.com. La primera cosa que quiero compartir, que nos da identidad en términos de ser hijos de Dios, es actuar con inteligencia. Actúen con inteligencia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la inteligencia? Algunos de ustedes van a decir, uy, pero yo no soy muy brillante, que digamos. Déjeme decirle esto. Ser guiado por el Espíritu no significa dejar de pensar. Voy a aclarar esto un poco más. Algunas veces pensamos que la inteligencia solamente es puramente humana, que la inteligencia tiene que ver con cosas que están aquí en la tierra, que la inteligencia son cosas de la mente y no del espíritu. Sin embargo, Dios nos está diciendo, yo les doy mi espíritu no para que dejen de pensar, sino para que piensen mejor. De hecho, la semana antepasada o 3 semanas antes, hablamos acerca de Romanos, capítulo 12. Y el versículo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Nuestra mente tiene que cambiar para poder empezar a aceptar, a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y eso solo ocurre a través del Espíritu Santo, que nos ayuda a pensar claramente, que nos ayuda a renovar nuestra mente, que nos ayuda a creer no solamente con el corazón, pero también con la mente. Recuerden, la lucha que vivimos constantemente se da en dos esferas. En la esfera de la mente, los pensamientos que tenemos
en nuestro cerebro, pero también en nuestro corazón, que es lo que creemos más profundamente. En esas dos esferas tenemos que tener en cuenta que Dios quiere hacer una transformación sumamente grande. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es es creer en Dios completamente, es integralmente. Por eso tenemos que renovar la mente, para ser mejores pensadores, para usar nuestro cerebro más, para no hacer las cosas automáticamente y solo pensar que está bien hacerlo de esa manera. Dios no quiere que usemos nuestro cerebro solamente cuando lo necesitamos, tiene que ser usado constantemente. Estar en línea con Dios tiene que ver con lo que nuestro corazón y con lo que nuestro cerebro están funcionando, están trabajando constantemente, están produciendo constantemente. Esa es la palabra que quería usar. Y si tu cerebro solo produce malas ideas, malos pensamientos, pensamientos negativos, en eso vas a estar centrado. No puede haber esperanza cuando no cambiamos nuestra mente. ¿Cuál es un enemigo de la falta de uso de nuestro cerebro? Yo creo que uno de los grandes enemigos es la comodidad. Cuando estamos cómodos con lo que sabemos, cuando estamos cómodos con los pensamientos que entretenemos en nuestra mente, nos vamos a quedar ahí. Es el enemigo de la inteligencia, el enemigo de dejarnos pensar claramente. Es por eso que yo creo que de alguna manera lo que Pedro nos está diciendo es: no dejes de aprender. Sigue usando tu inteligencia, sigue usando lo que sabes, sigue aprendiendo para saber más de lo que sabes. Porque si crees que ya no necesitas aprender, es porque sí lo necesitas. Algunos creemos que es más fácil seguir las opiniones de la mayoría, y es por eso que es muy cómodo. Algún cristianismo, alguna parte del cristianismo nos dice: solamente haga lo que nosotros le decimos que tiene que hacer. Yo creo que la Biblia nos dice: cada quien tiene que tener una relación con Dios, que sea consciente, que sea personal y que le diga exactamente de qué manera tiene que guiar su vida. Hay términos generales, por supuesto: amar a los demás, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice Jesús. Hay cosas generales que la Biblia nos dice, pero hay cosas específicas en las cuales Dios nos pide usar nuestro propio cerebro para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Quizás nuestra resolución de año nuevo tiene que ser: no hagamos las cosas que todos hacen, no sigamos la corriente, no hagamos lo que hace todo el mundo. Porque la opinión general, la opinión popular, es muy peligrosa, porque puede estar equivocada. Y les doy un ejemplo. En la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la gente estaba gritando: Hosana, Hosana al Rey que viene en nombre del Señor. Solamente una semana después estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Seguir lo que dice la mayoría puede ser peligroso. Lo ideal, dijo alguien, sería tener el corazón en el cráneo y tener el cerebro en el pecho. De esa manera, pensaríamos con amor y amaríamos con más inteligencia. En fin, la primera cosa: actúen con inteligencia. Porque ser guiados por el Espíritu no quiere decir que tenemos que dejar de pensar. Cuidado con algunos grupos, con algunos líderes que te dicen que no tienes que pensar, que ellos van a pensar por ti, que ellos van a hacer las cosas por ti, que ellos son los intermediarios. No dejes de pensar. No dejes de pensar. Segunda cosa: sean hijos obedientes. La obediencia es una parte vital de la vida cristiana. No solamente pensar claramente, pero sean hijos obedientes. Es otro consejo que Pedro les está dando a quienes les está escribiendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un cambio de identidad requiere un cambio de acciones. Si tú dices que eres hijo de Dios, entonces no solamente va a cambiar tu identidad, también van a cambiar tus acciones. Cuando un niño es adoptado en una nueva familia, no solamente su identidad cambia, pero también su actividad, la manera de hacer las cosas, se tiene que adaptar
a la nueva familia. Es pensar diferente. Eso nos hace cambiar de identidad. Un cambio de identidad nos hace actuar diferente. Nos hace hacer las cosas diferentes. Antes éramos desconocidos para Dios, ahora somos hijos de Dios. Y los hijos, entre otras cosas, saben obedecer la voz del Padre. Yo espero que ese sea su caso. Porque cuando obedecemos aprendemos algo. Entonces empezamos a cambiar nuestra mente. Cambiamos. Nos transformamos en personas diferentes, en personas mejores. A veces no entendemos qué es o no entendemos qué está pasando en nosotros, pero la obediencia causa crecimiento. No cambiamos para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios es que comenzamos a cambiar. Y si usted puede ver esa diferencia, inmerecidamente Dios nos está diciendo, yo los adopté como hijos para que vengan a comer en mi mesa, pero yo les voy a decir la manera como deben de comer. No tienen que comer con las manos, tienen que usar el cuchillo y el tenedor. No tienen que comer como animalitos, tienen que comer como personas. Yo pongo las reglas en la mesa, las buenas maneras, las buenas reglas de mesa, la buena educación en las mesas. Su padre y su mamá, su papá y su mamá le han dicho en algún momento, o algún adulto le ha dicho cuando está en la mesa, no ponga los codos en la mesa. Eso le repito frecuentemente a mis hijos. No hable con la boca llena. Hay maneras de comportarse a la mesa. Es por eso que nuestra mentalidad no solamente cambia, pero también cambian nuestras acciones, porque tenemos una nueva identidad. Pedro dice una cosa más que es interesante verlo, y es su punto número 3. Sean embajadores que respetan el país extranjero. La identidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, nos da el derecho, dice Juan, de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad, les dio el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Muchos de nosotros pensamos que esa autoridad que se nos ha dado como hijos, como herederos ahora de Dios, nos hace personas extrañas en el mundo. Nos hace como alienígenos. Y sí somos. Algunos de nosotros, al demostrar nuestro cristianismo al mundo, nos vamos a ver diferentes. Pero eso no quiere decir que tenemos que ser rechazados por el mundo para eso. Jesús es el ejemplo de ello. De hecho, todos los héroes de la fe que vivieron y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, dice el libro de Hebreos, reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. El primero de ellos, tal vez no el primero, pero el mayor de ellos es Jesús. Él vino del Padre del cielo, se hizo hombre en una cultura que no era la de él. Y vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Eso fue lo diferente. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, dice Juan. No pertenecer al lugar donde vivo no quiere decir que debo ser completamente diferente a la gente del lugar donde vivo. Y es que algunos cristianos pensamos que tenemos que ser tan diferentes, tan extravagantes, tan salidos de lo normal, para poder demostrar nuestro cristianismo. Y no es así. Una vez más, el ejemplo fue Jesús. Él viene, nace entre nosotros, nace en una familia humilde, crece como cualquier otra persona, se desarrolla como cualquier otro muchacho, cualquier otro joven. Crece, se hace hombre, va a bodas, toma vino, come pan, va a fiestas, se sienta con fariseos, se sienta con publicanos, habla con mujeres en los pozos, toca muertos, toca lo impuro. Este es Jesús. Tiene una actividad normal como cualquier ser humano. La idea es ser un nuevo yo, no un yo más raro. Un embajador representa lo mejor posible a su presidente. Eso es lo que hace Jesús. Él representa a Dios de la mejor manera que puede. Eso es lo que hacemos usted y yo. Representar a Dios de la mejor manera que podemos. A veces da miedo estar en un país ajeno y perder nuestra identidad, ¿no es cierto? Especialmente para los latinos en este país, en los Estados Unidos. Muchas veces podríamos pensar que estamos perdiendo nuestra identidad.
Y por eso queremos mantener nuestra identidad muy cerca de nosotros, en nuestras actividades, en nuestras celebraciones, en nuestra casa, en la manera de hablar, en la manera de hacer las cosas. Entendemos eso perfectamente los que somos inmigrantes, pero no es lo mismo hacer una diferencia que ser completamente diferente al lugar donde vivimos. Usted y yo somos llamados a hacer una diferencia. Somos llamados a proclamar el nombre del Señor. Somos extranjeros, somos peregrinos, viviendo en un país diferente. Pero, mientras vivimos aquí, tenemos que tener algún común denominador que nos haga relacionarnos con la gente. Jesús no vino al mundo como un alienígena. Jesús vino al mundo como un hombre. Jesús decidió hacerse uno de nosotros. Es el ministerio de la encarnación. Y si nosotros no nos encarnamos en la vida de las otras personas, si nosotros no abrazamos al mundo con amor, no adaptándonos a lo que ellos hacen, porque ahora hacemos las cosas de manera diferente porque somos hijos, pero adaptándonos a la cultura donde vivimos, de tal manera que podamos hablarles con el mismo lenguaje, hablar su mismo idioma, estar al nivel de las personas que nos necesitan, al mundo que necesita a Cristo. Pero no podemos influenciar a nadie si solo criticamos al mundo en el que vivimos. Cuidado con eso. Otra cosa que nos enseña Pedro es el propósito de la vida está en el valor que Dios le da a la vida. Eso es una característica imprescindible en alguien que sigue a Cristo, en un hijo de Dios. Es parte de la identidad. El precio de su rescate, dice Pedro, se pagó con la sangre preciosa de Cristo. Y él ve el valor en la vida. La vida que Cristo pagó con su vida. Las vidas que Cristo pagó con su vida. El hecho de que Dios mismo se haya decidido hacerse hombre y haya muerto por nosotros, le da un propósito especial a nuestra vida. Eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza en un nuevo año, donde quizás entramos sin saber quiénes somos. Pero cuando nos sabemos amados, cuando nos sabemos teniendo un precio especial, que Jesús pagó, que nuestro Creador pagó, para volver a comprarnos, para redimirnos, caramba, eso le da un sabor especial a la vida. Porque el valor de nuestra vida está en lo que Dios hace, no en lo que nosotros podemos hacer. Y es que tal vez muchos de nosotros le hemos dado valor a nuestra vida por lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Por el trabajo que tenemos, por la posición social que tenemos, por el tipo de casa donde vivimos o de barrio donde vivimos, por el carro que manejamos o no. Ese no es el valor que Dios quiere darte. El valor que Dios te da, ya te lo dio a través de su muerte en la cruz, de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz. Y eso nos dice que nuestra vida es lo suficientemente valiosa para Él, porque Él estuvo dispuesto a dar la suya propia. A veces nos confundimos y queremos hacer algo más nosotros para agradarle a Dios, para ser sus hijos, para encontrar esa identidad, para ser aceptados en su mesa y venir a comer con Él. Yo le diría, deje de hacer tanto para agradar a Dios, porque Él ya lo aceptó. Él ya te trajo a la mesa, te está invitando. Porque si eres hijo, vas a ver el valor que el Padre le da a tu vida constantemente, solamente siendo hijo. Si Dios cuida a los pajaritos, dice Jesús, aún más los va a cuidar a ustedes. En Mateo 10, versículo 30. ¿Cuál es el resultado entonces de todas estas cosas que nos está diciendo Pedro? ¿Cuál es el resultado de nuestra inteligencia, de que tenemos que ser inteligentes? ¿Cuál es el resultado de nuestra obediencia? ¿Cuál es el resultado de nuestro papel como embajadores? ¿Cuál es el resultado del valor que tiene nuestra vida? Bueno, el resultado son 3 cosas que nos van a hacer personas caracterizadas por ser hijos de Dios y nos va a hacer personas diferentes en el mundo. La primera es una vida de amor mutuo. Hablamos de eso hace algunas semanas.
Y es que la nueva identidad que tenemos nos da un amor sincero por los hermanos, dice Pedro. Tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Ese es el tipo de identidad que necesitamos. Una identidad que ama. Una identidad que se preocupa por los demás. Jesús dijo que según el amor que tengamos por las otras personas, es la manera como le vamos a decir al mundo que somos de Él. Es la manera que vamos a traer el reino de los cielos al mundo. A través del amor los unos por los otros. No es haciendo cosas en el ministerio, no es haciendo buenas obras solamente, es por el amor que demostramos. Ese amor se demuestra en servicio, ese amor se demuestra en despojo completo, en morir a nosotros mismos. No es necesariamente teniendo muchos dones y talentos, eso es parte de, pero no es necesariamente centrado o enfocado en eso, es amando a los demás. Usted acaba de tener una buena oportunidad, ahora que pasó Navidad, de amar a las personas. ¿Cómo lo hizo? Es un buen momento para evaluar cómo amé a los demás, cómo amé a mi familia, cómo amé a mi esposa, cómo amé a mi comunidad cristiana, a mi grupo, cómo amé a mis hijos. ¿Y cómo sabemos si amamos a los demás? En realidad, yo tengo 3 cosas. ¿Cómo sé si en realidad amo? Porque hablamos mucho del amor, ¿no es cierto? Y muchas veces no sabemos cómo se manifiesta este amor. Déjeme darle 3 ejemplos de cómo se manifiesta este amor. Número 1, ya lo dije, el amor sirve. El amor sirve a otros sin reclamar. Sirve sin ningún tipo de reclamo. Sirve sin medida. ¿Cuánto ha servido últimamente? En esta Navidad estuve esperando servir o que le sirvieran. En algo tan sencillo como venir a la mesa, usted se enfoca más en servirle a los demás o en que le sirvan a usted. Estoy hablándole a los hombres principalmente, que muchas veces nos sentamos a la mesa y esperamos que nuestra esposa haga el resto. ¿Cuántas veces lavó los platos durante Navidad? ¿Cuántas veces hizo algo por alguien en su casa o en otro lugar por alguien desconocido sin que la otra persona lo esperara? Esa es la primera cosa, servicio. La segunda cosa es aceptar. Aceptar sin excepciones. Algunos de nosotros tenemos nuestro grupo de gente que amamos y eso es todo. Jesús dice que no hacemos ningún bien si solamente amamos a aquellos que nos aman. En realidad, damos el paso extra cuando amamos a las personas que no nos aman. De hecho, Él dice, si ustedes dicen que aman a sus amigos solamente y no aman a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y esa parte es difícil. Y no sé cuántos de nosotros, una vez más, estamos enfocándonos en el nuevo año, pensando en las relaciones rotas que tenemos y cómo las vamos a solventar, cómo las vamos a arreglar. Hoy estoy hablándole a aquellos que tienen alguna relación rota, que terminaron el año con una relación rota sin resolver y necesitan resolverla. Este es el tiempo. Es aceptando sin excepciones a la persona que te hizo daño, a la persona que se ve diferente a ti, aceptando a la persona que los demás rechazan. Es ahí donde marcamos una diferencia. La tercera cosa, como amamos a los demás, es tenemos un interés sin ahogar a la otra persona. No estamos tratando de llenarlo de favores solamente porque queremos. Tenemos un interés real en el dolor de la gente, en la preocupación de la gente, en los problemas de la gente. Hacemos lo que podemos. No podemos solventar todo. No podemos arreglar todos los problemas de la humanidad. Pero podemos arreglar un problema a la vez. Pero podemos enjugar las lágrimas de alguien, una persona a la vez. Podemos abrazar a alguien, uno a la vez. ¿Cuánto lo has hecho últimamente? Y tú podrás decir, no es que nadie lo ha hecho conmigo. Dice la Biblia que el placer más grande es dar y no recibir. Y yo creo que es aquí donde vamos a encontrar una esperanza muy grande en el nuevo año. La esperanza de ser identificados con Cristo, que vino y dio todo lo que tenía, que vino y sirvió sin reclamar, que vino y aceptó sin excepciones. Ese es Cristo en nosotros.
Es por eso que no solamente tenemos una vida de amor mutuo, ahora vamos a tener una vida renovada, número 2. Una vida renovada. Ya no somos los mismos. Y la mejor manera de saber que no somos los mismos es haciendo un inventario constante en nuestra vida, una evaluación constante de quiénes somos. Esto es lo que dice Pedro. Pues ustedes han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y déjeme decirle, la mejor manera de confrontarnos a nosotros mismos, de evaluarnos a nosotros mismos constantemente, de hacer un inventario constante, es a través de la palabra de Dios. Si usted no es retado por la palabra de Dios, usted posible vive en comodidad, la comodidad de la que hablaba antes. Es súper cómodo quedarse sin hacer nada. La comodidad es el mayor enemigo de la inteligencia, pero también de la vida cristiana, del servicio. Si uno está cómodo, uno no necesita nada. Tráigame mi bebida, préndame la televisión y estoy sentado en mi sillón favorito. Para poder tener una vida renovada, tenemos que llegar a un punto de incomodidad. Un punto de incomodidad nos da paso a evaluar lo que somos, quiénes somos, qué hemos hecho, qué seremos en el futuro. ¿Qué ha cambiado tu vida en este año que pasó? ¿Sabes qué ha cambiado? ¿Qué cosas te han hecho mejor persona? ¿Qué no ha cambiado en tu vida? ¿Qué sigues haciendo de la misma manera? Es un inventario diario que tenemos que hacer, porque esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos ya. ¿Qué debe cambiar en este momento? Para yo poder renovar mi mente, para yo poder ser la persona que Cristo quiere que yo sea. ¿Qué tiene que cambiar para que mi vida sea renovada? Una vida de amor, una vida renovada y número 3, una vida de eternidad. Esa es la gran esperanza que tienen los hijos de Dios, los que nos identificamos con Cristo. Pedro dice en el texto de 1 de Pedro 1, todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si nuestra vida está en la palabra de Dios, es para siempre. Si hay algo que podemos estar seguros, de lo que podemos estar seguros, es que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces mi vida es para siempre, porque la palabra de Él dice que soy su hijo, que ahora me identifico con el rey que está a la mesa y que me llamó para comer con Él. Eso quiere decir que mi vida es eterna. No sé cómo se ve, no sé cómo explicarlo, porque yo estoy de este lado de la eternidad. Del otro lado estará Cristo para explicarlo. La esperanza de la que habla Pedro es una salvación completa. Esa es la identidad que tenemos. Hijos de Dios, siervos obedientes, gente que sirve, gente que ayuda, gente que acepta, gente que ama, gente que vive una vida en constante renovación, en constante evaluación. Esa es la vida eterna que Dios nos ha dado. Esa es la vida eterna que predicamos. Esa es la esperanza que tiene este año, gente. Esa es la esperanza que puedes tener. La esperanza de que Dios te ha llamado para compartir su mesa siendo hijo. La esperanza de ser llamado hijo de Dios ahora. No eres extranjero. La esperanza de poder traer a otros a la mesa para que se sienten junto a ti, junto al Rey, y puedan compartir una cena que será una cena eterna. Porque interesantemente Apocalipsis dice que al final se va a sentar con nosotros a la mesa y vamos a compartir una fiesta. Tú estás invitado. ¿Vas a aceptarla? Yo espero verte ahí. Feliz año nuevo. Nos vemos la próxima.